Buenos días a los de al otro lado del charco un poco grande, y buenas tardes a los de la península ibérica. Un saludo a todos desde Zaragoza, sede del Justiciazgo, en este Palacio de Armijo, que como siempre digo, estáis todos invitados a venir cuando queráis, igual que yo sé que estoy invitado a ir a vuestras casas y me lo voy a tomar en serio y bueno, igual empezamos a hacer alguna turné por todas las distintas casas aragonesas. Lo que vamos a pretender en el día de hoy es trasladaros brevemente, porque este es el Código de Derecho Aragonés. Si tenemos que hablar de todo el código, pues iba a ser un poco complicado hacerlo en 45 minutos. La dinámica que yo quiero que sea así: 45 minutos de exposición y luego las preguntas que estiméis. Este es el código, este es el manual que actualmente se explica en nuestra Facultad de Derecho de Zaragoza en una asignatura cuatrimestral, que es asignatura propia de Derecho Aragonés en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Y como os decía, lo que voy a intentar es dar unas cuantas pinceladas de aquellas instituciones más básicas del derecho aragonés, bueno, que más nos pueden sonar y sobre todo que más nos pueden afectar. Y como alguien ha puesto el título a la sesión, a Derecho Aragonés para aragoneses en el exterior, bueno, es Derecho Aragoneses. Me da igual que estéis en el Río de la Plata, que estéis en Cuenca, que estéis en Málaga o en La Coruña. En el Río de la Plata estaréis en verano y en La Coruña estaréis dentro de un rato cenando pulpito, ¿verdad? Y buen ribeiro. Sí, o albarito. Pero el derecho es el mismo para todos, para todos. Lo primero que tenemos que definir es a quién se aplica el derecho aragonés. Luego veremos qué es el derecho aragonés. Pero lo primero que tenemos que definir es a quién se aplica el derecho aragonés. Esto es lo que ya os digo que hay una parte que no voy a tratar porque sería complicado mucho, que son los reglamentos de la Unión Europea, que están afectando a todos los derechos europeos. En régimen matrimonial y en régimen de sucesiones, la Unión Europea está dictando unos reglamentos que nos afectan a todos los europeos, y eso lo vamos a dejar un poco de lado porque sería complicarnos excesivamente el marco jurídico en el que nos tenemos que mover. Como os decía, lo primero que tenemos que saber es a quién se aplica el derecho aragonés, y como ya hemos hablado más de una vez con algunos, se aplica a los aragoneses. Es un derecho personal, no territorial. Si uno es sujeto de derecho aragonés, lo mismo. Me da igual que esté en el Río de la Plata, que esté en La Coruña. Se le aplicará el derecho aragonés. Es su derecho personal, no es un derecho territorial. Habrá gente en Aragón que no se le aplique el derecho aragonés, porque no tendrá, y eso es lo que define a quién se le aplica o no, la vecindad civil aragonesa. Ese es el detalle fundamental. Se aplica el derecho aragonés como ley personal en todas sus materias, que iremos viendo, a los que tienen la vecindad civil aragonesa. ¿Y quiénes tenemos la vecindad civil aragonesa? Bueno, pues viene definido en nuestro Código Civil, no en el aragonés, sino en el del Estado, en el Código Civil Estatal, y es aragonés el que nace de padres aragoneses. Ese sería el primer concepto. Es aragonés el que nace de padres aragoneses. Pero también tiene la vecindad civil aragonesa aquella persona que, después de vivir 10 años en Aragón, no ha dicho que no quiera serlo. En este caso le tiene que dar una manifestación en sentido negativo. Tendría que decir: señores del registro civil, ahí es donde hay que decirlo, yo no quiero perder mi vecindad de origen, catalana, castellana, vasca, navarra, etcétera, etcétera. Si yo antes de los 10 años hago eso, manifiesto ante el registro civil que no quiero adquirir la vecindad civil aragonesa, conservaría la que tenía. Yo ya lo he comentado con algunos, alguna charla mía. Yo soy catalán de nacimiento, con vecindad civil catalana. Mi ley de personal era la catalana, pero cuando me vine a Aragón, yo pasé a ser aragonés. Y lo pasé a ser antes de los 10 años. Mi mujer, por ejemplo, que también era catalana, era catalana de nacimiento, pasó a ser aragonesa a los 10 años. Yo lo fui antes. ¿Por qué? Porque otra forma de ser aragonés es cuando llevas al menos 2 años viviendo en Aragón, puedes optar por ser aragonés. A los 10 años, sin renuncia, es automático. A partir de los 2 años, yo puedo querer ser aragonés y opto por ser aragonés. Por eso, en mis libros siempre se pone aragonés de opción, no de adopción, que también, pero pone aragonés de opción. Estoy diciendo cómo se adquiere el ser aragonés. A vosotros, y permitidme que os tutee a todos, quizás lo que es más importante es ¿y cómo se pierde ser aragonés? Pues es lo mismo. Si antes de los 10 años de vivir fuera de Aragón yo no insto al registro civil
que no quiero perder la vecindad civil aragonesa, no tendré la vecindad civil aragonesa. Habré adquirido la vecindad civil del territorio en el que me encuentro. Si estoy en Pamplona, seré navarro; si estoy en Badalona, seré catalán; si estoy en Sevilla, seré de Código Civil, etcétera, etcétera. Y en el extranjero, bueno, pues en el extranjero no se pierde. No se pierde porque no me voy a un territorio de distinto derecho español. Me voy a un territorio en el extranjero. Por lo tanto, los que están en el extranjero sí que pueden conservar, si han conservado la nacionalidad española, sí que pueden conservar la vecindad civil aragonesa. Ya sabemos quién es aragonés. Civil. ¿El aragonés político o el aragonés fiscal? Bueno, o el aragonés de corazón, que ya sé que lo sois todos. Pero para que se pueda aplicar esta ley personal, el derecho civil aragonés, el que ahora el Código de Derecho Civil llama derecho foral aragonés, yo creo que es una mala definición, pero bueno, no voy a entrar en ello, porque este libro muy gordo que tenemos aquí delante, el Estatuto de Autonomía, dice que es derecho foral. Para mí es derecho civil aragonés, porque es nuestro derecho, es nuestro derecho. Vamos a empezar con la presentación. Como os decía, hemos explicado primero la vecindad civil aragonesa. En España tenemos distintos derechos civiles. Ni uno es mejor que otro, ni uno es peor que otro. Ni uno está por encima de otro, ni uno está por debajo de otro. Dependerá esa vecindad civil que tenga. Ahí tenéis en el mapa de la península ibérica los territorios que tenemos derecho distinto al derecho común, que se llama así, al derecho del Código Civil, que son Galicia, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares. Bueno, y Valencia tiene un poquito, muy poquito. Valencia pretendió tener mucho más y el Tribunal Constitucional Español no le dejó. Porque solo podemos tener derecho foral, derecho territorial civil propio, a aquellas comunidades que lo teníamos históricamente. La Constitución Española del 78 permitió que la disposición transitoria séptima, que aquellas comunidades que tenían derecho civil propio lo conservaran. Y Aragón es una de ellas. Todos habéis oído hablar de nuestro querido antecesor Juan de Lanuza, al que le cortaron la cabeza, pero el justiciazgo siguió existiendo. El justiciazgo no se acaba en 1591. El justicia permanece hasta 1711. El hecho culmen de la historia de España, y cuando jurídicamente realmente empieza a existir España, es en 1711. Hasta entonces, con los reyes católicos, con Carlos, con el emperador Carlos, con su hijo Felipe y con sus sucesores, España no dejaba de ser un conjunto de reinos. España realmente pasa a ser una unidad a partir de lo que se llaman los decretos de Nueva Planta. Ahí es cuando se nos quitan a todos los reinos nuestras instituciones propias, entre ellas el justiciazgo, y se nos quitan nuestros derechos propios. 1707. Decretos de Nueva Planta y en 1707, 1711 y 1714. Bueno, se dan cuenta en 1707 la aberración que habían hecho, porque el derecho civil es el derecho de lo cotidiano, es el derecho de comprar el pan, es el derecho de casarse, es el derecho de heredar. Y entonces, bueno, pues el rey Felipe V lo que hizo en aquel momento es decir, bueno, vamos a permitir que conserven su derecho propio. Y ahí se continúa, y ahí se continúa. Entonces nosotros tenemos derecho propio de siempre, salvo ese lapso tan pequeñito que hubo de 1707 a 1711. Pero no era derecho aragonés, era derecho que se aplicaba en Aragón, pero era derecho español. Madrid consentía que las comunidades, que los territorios mantuvieran sus peculiaridades civiles, y así se llamaba. De hecho, el Código Civil Español, cuando se promulga en 1888, tiene un apéndice, así se llamaba, uno para Cataluña, uno para Aragón, etcétera, etcétera. Siempre era derecho estatal. La compilación de 1967, igual. Desde Madrid se nos dice que nuestras leyes son estas, pero es derecho estatal. Realmente empezamos a tener derecho civil propio a partir de la Constitución del 78, que es la que lo permite, y con este libraco de aquí gordo, que es el Estatuto de Autonomía de 1982. Ahí se permite a las Cortes aragonesas que sean ellas las que pasen a promulgar su propio derecho. Y eso es lo que sea. Y eso es lo que sea. A partir de 1982 se empieza en Aragón, con la Comisión de Derecho Civil, una labor legislativa muy importante, muy bien planeada y muy bien hecha. Y muy bien hecha. El fallecido Pepe Tudela, lamentablemente asesinado, lamentablemente no, criminalmente asesinado por ETA, fue el gran impulsor de ella. Se fue haciendo primero leyes pequeñitas. Hubo una ley de sucesiones,
una ley de régimen económico matrimonial, una ley de la persona, hasta que en el año 2011 todo se recoge en el Código de Derecho Foral Aragonés, que este es ahora el texto en el cual está recogido todo nuestro derecho civil, todo nuestro derecho civil, que vamos a ir viendo ahora poco a poco. En Aragón, siempre lo decimos, es la edad. Bueno, la edad, pues todos tenemos la que tenemos, algunos peinamos ya canas, pero la importancia de la edad en Aragón es que la mayoría de edad en Aragón es distinta al resto de España. La mayoría de edad civil, no política, no política, la mayoría de edad civil. En Aragón dividimos a los menores en dos partes. El menor de 14 años, que es exactamente igual que los menores en el resto de España, es una persona que está bajo el cuidado de sus padres. En Aragón no tenemos patria potestad, luego lo veremos, tenemos autoridad familiar, es un concepto jurídico distinto. El derecho aragonés no viene del derecho romano, viene del derecho germánico y por lo tanto no tenemos la patria potestad. Pero la gran peculiaridad, una de las grandes peculiaridades del derecho aragonés es el mayor de 14 años. En Aragón se es mayor civilmente a partir de los 14 años. A partir de los 14 años cualquier aragonés puede aceptar una herencia, comprar un piso, constituir una hipoteca, contratar, etcétera, etcétera. Todas aquellas, en derecho lo llamamos así, instituciones civiles, en Aragón se lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga la vecindad civil aragonesa y por lo tanto tenga su ley personal aragonesa a partir de los 14 años. Con una peculiaridad, que tiene que estar asistido por uno de sus padres o en su caso por el tutor. Asistido no quiere decir que complemente su capacidad jurídica, no. Quiere decir que tiene que estar a su lado cuando tome la decisión. Si un aragonés mayor de 14 años va al notario a aceptar la herencia de su abuelo, que veremos que eso en Aragón puede ser muy normal, su padre no va a decir nada. O su madre irá con él al lado y sencillamente el notario dejará constancia de que está asistido por uno de sus progenitores. Pero quien tomará la decisión de aceptarla o no aceptarla, si se va a comprar un piso, quien decidirá o no, es el mayor de 14 años. Figura muy importante y muy peculiar del derecho aragonés. Estamos hablando de que se es mayor de edad a los 14 años. Pero en Aragón tenemos un régimen de derecho de la persona totalmente distinto del resto de España. Esto que era así ya antes de septiembre del 2021, a partir del 3 de septiembre del 2021, es radicalmente distinto. Y voy a explicar por qué. En el resto de España ya no existen incapacitados civiles ni tutores. Han desaparecido del Código Civil. Esto nos ha supuesto a Aragón un verdadero quebradero jurídico. Todo viene de que en el año 2006, en una convención sobre las personas con discapacidad en Nueva York, se adoptaron unas medidas que había que trasladarlas al ordenamiento jurídico español. A todos. Cuando hablo de ordenamiento jurídico español, no es el del Código Civil, es el catalán, es el vasco, es el navarro, es el nuestro. A todos. Bueno, pues nuestro querido legislador de Madrid, y esto es una cosa que tenemos que luchar mucho desde Aragón, pero también desde Cataluña, también desde Galicia, cada vez que legisla, parece que legisle lo suyo y además en contra de lo nuestro. El legislador de Madrid para el territorio de Código Civil, Málaga, Sevilla, por ejemplo, puede legislar y puede llegar a decir lo que ha dicho. En el Código Civil ya no hay incapacitados, ya no hay tutores. Ahora hay otra cosa. Bueno, yo, mi opinión personal, y es muy personal, hemos ido a un sistema muy buenista y entonces todos pensamos que todo el mundo alguna capacidad tiene o alguna facilidad o posibilidad de tomar decisiones tiene. Pues me parece a mí que alguna persona que desde niño tiene problemas psíquicos profundos o de mayores, mi padre murió con Alzheimer, pues en un momento en que hubo que incapacitarlo. Él era incapaz de tomar ninguna decisión. Bueno, pues en el Código Civil se ha tomado la decisión de que no. Ahora hay que ver persona por persona qué es realmente las carencias que tiene y cuáles son los apoyos. Pero no se le llama ya incapaz, estamos jugando con el lenguaje, y no se le nombra tutor. Se le puede nombrar otra cosa que se llama curator. El curator es el tutor para cosa concreta. Bueno, esto en Aragón no es así. En Aragón seguimos manteniendo la incapacidad y la tutela. El lío jurídico que nos ha hecho Madrid
es que en Aragón, y luego, como llevo diciendo, tenemos capacidad para regular nuestro propio derecho, pero lo que no tenemos capacidad, porque la Constitución española no nos la da, es para regular los procedimientos judiciales, es decir, el derecho procesal. Y el legislador de Madrid, cuando modificó el 3 de septiembre del 2021 todo el sistema de incapacitación y tutela, que ahora se le llama de apoyos y curatela, modificó también las leyes de enjuiciamiento civil y la ley de jurisdicción voluntaria, que son las que tenían unos procedimientos para ello. Con lo cual ahora en Aragón, y es un problema, bueno, estamos esperando a ver si las Cortes aragonesas lo arreglan, porque ahora alguien en Aragón puede acudir al juez diciendo, oiga, mi padre con Alzheimer lo queremos incapacitar y le queremos nombrar tutor, y eso se puede hacer en Aragón. El problema es que no tenemos un mecanismo judicial para hacerlo. Los jueces, que tienen que resolver siempre muchos problemas, pues bueno, de una forma u otra lo están solventando, pero ahora mismo tenemos un problema jurídico de calado, de calado importante. Nosotros desde el justiciazgo, si la ley entró en vigor el 3 de septiembre, la ley del Código Civil española del 2021, nosotros en el mes de junio ya hicimos un informe a las Cortes de Aragón anunciando lo que iba a pasar. Bueno, los señores diputados y diputadas, señores y señoras diputados y diputadas, estaban en otras cosas y entendieron que esto, bueno, pues no tenía mayor importancia. Y ahora el problema está donde está, que cuando un aragonés quiere que se le nombre un tutor, pues no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo hacerlo. Como decía, en Aragón no tenemos patria potestad. Y no la tenemos desde el Fuero de Jaca. El Fuero de Jaca es el primer texto legal base de todos los posteriores textos legales aragoneses. Hago un inciso para explicar qué es esto de los fueros. Los fueros no eran más que unas cartas que el rey de turno daba a una determinada ciudad para que se poblara. Eso es lo que eran los fueros. Llegaba un rey y decía, a ver, hemos conquistado dentro de la España musulmana tal territorio y para que se me pueble, les doy determinadas prioridades o que puedan hacer determinadas cosas que en otras partes del territorio no se puede hacer. Y el primero que tenemos es el Fuero de Jaca. El Fuero de Jaca dio lugar a todo el derecho aragonés, incluso a todo el derecho navarro. Y una de las premisas que decía el Fuero de Jaca es este latinajo que he puesto, de que se tunde regni non habemus patria potestate. Desde que se formó el reino no tenemos patria potestad. Por lo que decía, Aragón no viene el derecho aragonés, no viene el derecho romano, que es donde estaba la patria potestad. Cuando se estudia derecho romano, la mujer pasaba de la patria potestad del padre a la patria potestad del marido y los hijos mantenían siempre la patria potestad. Era casi una capacidad de propiedad. En Aragón lo que tenemos es, el anterior lo que tenemos es autoridad familiar. Es un concepto distinto, con muchas vinculaciones, pero distinto. Pero sobre todo lo importante de la autoridad familiar es que se establecen obligaciones de los padres hacia los hijos, el deber de crianza, el deber de guarda, pero también de los hijos hacia los padres. En Aragón los hijos tienen los mismos deberes hacia los padres que los padres hacia los hijos. ¿Cómo se plasma esto materialmente en lo cotidiano? Pues que yo soy un padre, un mayor aragonés de 68 años, con una pensión de 600 euros al mes, y me tengo que ir a una residencia y me la tendrán que pagar mis hijos, porque tienen la obligación de mantenimiento hacia los padres, igual que todos entendemos que se tiene hacia los hijos. Otra característica de esta autoridad familiar, pues por ejemplo, la obligación de contribuir los hijos, tanto los menores como los mayores, que convivan en el domicilio familiar, a los gastos del domicilio familiar. En Aragón los de los ninis no lo entendemos mucho, Son una serie de figuras complejas algunas de ellas, pero que en la vida cotidiana se producen. Anécdota. En Aragón tenemos regulado hasta cuándo hay que mantener a los hijos. Eso en el resto del territorio español no está regulado. Hasta los 26 años. Lo dice el Código de Derecho Penal. La obligación de alimentación, educación, etcétera, en Aragón está establecido hasta los 26 años. A partir de los 26 años se podría dar otra cosa, pero ya no sería la obligación que establece el artículo 43 del Código de Derecho Foral. La Junta de Parientes. Dentro de Aragón tenemos una figura que siempre decimos que se usa poco y solventaría muchísimos de los
de los problemas que pueden producirse. De parientes, como os decía, es una figura consuetudinaria que nace dentro de la familia. Casi todas las figuras aragonesas tienden mucho a proteger a la familia en un concepto que en Aragón se manejamos, que es la casa. No olvidemos que el derecho aragonés viene del derecho de la montaña, como os decía, del suelo de Jaca. Y la Junta de Parientes se conforma, lo pone ahí en la filmina, por dos parientes mayor de edad, uno de cada línea. Uno de la línea paterna y uno de la línea materna. Pues las funciones serían, en el caso de que haya menores que se hayan quedado sin parientes, sin padres, vigilarían los intereses del menor de edad, es decir, estaríamos sustituyendo la autoridad familiar, que normalmente sería de los padres, por esta Junta de Parientes. Por favor. No nos haría falta acudir al juzgado para muchas cosas, porque, como os decía, sustituye a la Junta de Parientes a muchas figuras que en código español o en otros, pues en el catalán, tendría que tomarse siempre por el juez, y aquí en Aragón tenemos la posibilidad de que se haga a través de esta Junta de Parientes, ¿no? Sobre todo cuando hay menores o incapacitados. Una figura que está en el código de siempre, se ha utilizado muy poco, y ahora que estamos pendientes de modificar el Código de Derecho Foral, por lo que os decía de la incapacitación y la tutela, en todos los foros que estamos manejándonos, creemos que para evitar el tener que acudir constantemente al juzgado para determinadas tomas de decisiones, que en su caso las tendría que tomar el juez, en Aragón tendríamos la posibilidad, con base en la ley, de que se tomaran por la Junta de Parientes. El matrimonio y su régimen económico. En Aragón, en España, la forma del matrimonio es competencia estatal y, por lo tanto, está regulada en el Código Civil. Solo en Madrid, solo las Cortes Generales en Madrid pueden regular las formas de matrimonio, las que tengan a bien los señores diputados y las señoras diputadas. Lo que sí que tenemos las distintas comunidades con derecho foral propio es la capacidad de regular el régimen económico matrimonial. El régimen. Cuando alguien pregunta, y esto es uno de los grandes errores que se cometen en Aragón, ¿en qué régimen económico estás casado? Casi todo el mundo nos dice lo mismo: yo estoy en gananciales. Pues no, en Aragón no tenemos gananciales. Los aragoneses nos casamos en consorciales. Muy parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y nos casamos en consorciales únicamente, como decía, solo iremos al régimen legal, en este caso consorciales, si nosotros no hemos hecho capitulaciones matrimoniales. Es decir, como bien pone la filmina, los capítulos matrimoniales. Bueno, como decía, podemos pactar en escritura pública ante notario cómo queremos que sea la relación económica dentro del matrimonio, y solo la relación económica. A veces nos sorprende, incluso algún notario de gran prestigio de Zaragoza, que permita capitulaciones matrimoniales, que se llega a decir qué pasa con los hijos si nos divorciamos, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer, y se entiende muy bien por qué no se puede hacer, porque cuando tomamos decisiones sobre los hijos, son decisiones sobre terceros. En un procedimiento de separación y divorcio, los hijos están representados por el fiscal, no están representados por el padre o la madre o el padre. Entonces, en las capitulaciones. Peculiaridades, solo voy a decir una del régimen de consorciales, que nos diferencia claramente del régimen de gananciales. Por ejemplo, si unos aragoneses se compran un piso antes del matrimonio y lo compra uno de ellos, ese piso siempre será de quien lo haya comprado, aunque se pague con dinero del matrimonio. Esto en el Código Civil no es así. En el Código Civil español, si alguien compra un piso antes del matrimonio y luego se paga con dinero del matrimonio, ese piso es del matrimonio. Por poner únicamente una característica. La viudedad foral. Cuando hablamos de viudedad foral, si os estáis dando cuenta, lo estoy metiendo a continuación del matrimonio. He hablado muy poco en este interludio del régimen matrimonial, y lo siguiente que voy a hablar es de la viudedad foral. Lo primero que se puede pensar es, hombre, la viudedad será una cuestión de sucesión, será una cuestión que habrá que meter en el derecho de las herencias. No, en Aragón está configurada como una parte del matrimonio, la viudedad. Bueno, es consecuencia de... Uno no se queda viudo si no se ha casado antes. Pero está metido dentro del régimen del matrimonio porque la viudedad tiene dos partes. Eso que intentamos ver ahí, que se dice el derecho expectante, es que en Aragón todos los bienes que se han conseguido durante el matrimonio, que vienen de uno de los cónyuges, por ejemplo, yo he heredado, me han hecho una donación, eso sería mío,
sería un bien privativo, no sería un bien del matrimonio. Bueno, pues sobre ese bien mi cónyuge tiene un derecho expectante, que de momento no es nada, pero tiene un derecho expectante. Con esos bienes, él puede el día de mañana pasarle algo. Y ese pasarle algo se sustancia en el momento en que uno de los cónyuges muere, que pasamos del derecho expectante de viudedad al usufructo vidual, de vida, no de viudo. ¿Qué es el usufructo vidual aragonés? Pues una de nuestras grandes señas de identidad jurídica. En Aragón, el viudo que sobrevive, o sea, la persona que sobrevive en el matrimonio, viudo o viuda, tiene el usufructo de todos los bienes del otro, de todos, del 100% de sus bienes. Entonces, por ejemplo, el Código Civil es de 1/3 de los bienes del fallecido. Pues en Aragón es del total. Los que sean herederos serán nudopropietarios de lo que lo sean, pero el cónyuge que supervive, el que tiene el usufructo vidual, tiene el 100% de ese usufructo. Por eso, mientras que están los dos vivos, tengo el derecho expectante, porque cuando uno fallezca, podré encontrarme con que tengo ese usufructo vidual para todos. Importancia, cuestiones prácticas. Por ejemplo, cuando en Aragón yo voy a vender un piso que yo he heredado de mi padre, es un bien privativo, pues tendrá que venir mi mujer, no para autorizarme a vender, pudiera tener sobre ese bien. Yo siempre pongo el ejemplo, y es un hecho real, que se explicamos en la facultad, de una persona que, aragonesa, tenía un apartamento en Vinaroz, Comunidad Valenciana, y cuando vendieron el piso, nadie dijo que estaba casado en régimen aragonés. Cuando falleció el marido, 8 años después, la viuda le dijo a los señores que habían comprado el piso, que yo tengo el usufructo, que yo tengo la capacidad de usar o de alquilar ese inmueble. Fue un pleito muy famoso y efectivamente se ganó, porque es un derecho que nos enlaza también con lo que os he dicho al principio, de que el derecho aragonés es un derecho personal y no territorial. Y entramos ya en, digamos, el gran bloque que define el derecho aragonés, que es sobre todo el derecho de sucesiones. Si hay algo que nos hace totalmente distinto al resto de regímenes civiles españoles, es la forma de heredar en Aragón. Aquí es totalmente distinto. Como siempre que hablamos de sucesiones, tenemos que diferenciar sucesión testamentaria con testamento o sucesión ad intestato, sin testamento. ¿Qué podemos destacar de la sucesión testamentaria como dos grandes peculiaridades nuestras? Muy grandes. La legítima. Código Civil. La legítima en Código Civil español es 2/3 de la herencia. Si alguien tiene vecindad civil de Código Civil, castellana, andaluza, extremeña, murciana, él no podrá hacer con su herencia lo que le dé la gana. 2/3 partes, forzosamente se las tiene que dejar a quien dice la ley. Y la otra tercera parte me la pueden dejar a mí. Pero hay 2/3 partes a quien quiera. Y dentro de esas 2/3 partes, la mitad, forzosamente, que distribuir a partes iguales entre sus herederos legítimos en línea descendente, luego veremos qué pasa si no hay línea descendente, y una tercera parte, se llama la tercera parte de mejora, podrá dársela a cualquiera de ellos. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy de Cuenca, tengo 3 hijos y mi herencia la divido en 3 partes. Una tercera parte se la dejo a UNICEF. Y de las otras 2/3 partes, a mis 3 hijos, una tercera parte por partes iguales. Y mi hija María, que es la que mejor se ha portado conmigo, porque es la que me ha cuidado al final, etcétera, etcétera, le dejo el 1/3 de mejor. Y con eso he cumplido con la legítima. Esto es en el Código Civil. ¿Cómo es en nuestro Código de Derecho Foral? Totalmente distinto. Primero, la legítima en Aragón no son 2/3 partes. Es la mitad. La mitad de la herencia yo se la tengo que dejar a quien me dice la ley. Y la otra mitad se la podré dejar a quien me dé la gana. Retomando el ejemplo de antes, yo cogeré la mitad de mi herencia y se la dejaré a UNICEF. Pero y con ese 50% que sí, que estoy obligado a dejárselo a alguien en concreto, ¿a quién me dice el Código de Derecho Foral que se lo tengo que dejar? Hemos dicho que en el Código Civil español
una parte entre todos mis hijos por partes iguales y la otra podía acrecer, podía mejorar a quien yo quisiera. Bueno, pues en Aragón yo voy a hacer con la mitad de mi herencia lo que me dé la gana en cualquiera de mis descendientes. La legítima no tengo por qué dividirla. Tengo 3 hijos y tengo 5 nietos, pero el que me ha quedado en la residencia es mi nieto Jaime, que es el más majo de todos, pues se la dejo a él. Y no estoy desheredando a los demás, que conste, yo no estoy desheredando a nadie, estoy cumpliendo con la legítima aragonesa, que es lo que se denomina legítima colectiva. Se la puedo dejar a cualquiera de mis descendientes, Pongo siempre el ejemplo de los nietos, porque bueno, esto mismo que estoy haciendo con vosotros, yo lo hago por muchos institutos aragoneses y siempre se lo digo. Cuidar bien a vuestros abuelos, que entre otras cosas os pueden dejar todo lo que os dé la gana a vosotros, sin pasar por vuestros padres. Cuando en el año 2011, con el Código de Derecho Foral y anteriormente con la Ley de Sucesiones, estudiamos esta figura en profundidad, hasta encontramos una motivación de lógica económica. Con las edades que vamos cumpliendo todos, con la perspectiva de edad que vamos teniendo todos, pues normalmente, cuando se fallece hoy en día a los 80, 90 años, el dejar una herencia a alguien de 50, 60 años muchas veces no tiene un sentido económico muy práctico. Y sin embargo, si se la puedo dejar a mis nietos, que es los que están empezando en esta vida, pues bueno, pues ahí tenemos una casi justificación moral del por qué podemos hacer eso. Sí que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la legítima, alguien nos puede impugnar el testamento diciendo, oiga, a mí no me ha dejado nada, se le ha dejado todo a mi hijo, o se le ha dejado todo a mi sobrino, y a mí no me ha dejado nada. Pero esto no es porque mi padre no me quisiera dejar nada, esto es porque se ha olvidado. Se ha olvidado. Eso se llama la preterición. Se ha olvidado. A ver, hay una preterición que es el simple olvido y hay una preterición por desconocimiento. Es decir, yo no sabía que tenía un hijo por ahí, o mi mujer estaba embarazada en el momento en que hicimos testamento y yo no preveí que fuera a tener otro hijo. Eso serían 2 tipos distintos de preterición. Bueno, ¿cómo se solventa esta preterición? Históricamente, cuando uno analiza testamentos aragoneses, hasta hace unos 30, 40 años, no más, porque luego ya ha estado bastante bien solventado, veíamos que decían Javier Hernández, casado con Amparo Secolón, de cuyo matrimonio han nacido 2 hijos, David y Mar, y le deja todo a Mar. Estaríamos cumpliendo con la legítima. Y David se ha olvidado de él, no le ha dejado nada. Pues entonces nos encontramos en los testamentos aragoneses una figura muy divertida, que se decía, y a David le dejo un sueldo jaqués. Y todo el mundo decía, le ha dejado un sueldo jaqués. ¿Y eso qué es? No es nada. No es nada. Pero nadie podía decir ya que se habían olvidado de él. Le habían dejado algo que no era nada, pero le habían dejado algo. Con lo cual, los notarios aragoneses, que eran muy listos, decían, no, aquí no me va a impugnar nadie un testamento por preterición. Aquí vamos a dejar constancia de que a este señor le dejamos algo. Oiga, que eso que le está dejando no es nada, pues no, pero le estamos dejando algo. Eso es una figura muy, muy típica en los testamentos aragoneses. La otra gran peculiaridad de nuestro derecho de sucesión en sucesión testamentaria es la fiducia. El justiciado Lado siempre dice que es la mayor prueba de amor en un matrimonio. ¿Por qué? Porque mediante la fiducia, ahora no tiene por qué ser dentro del matrimonio, el Código de Derecho Penal permite que sea entre 2 cualesquiera personas, permite que cuando se hace el testamento típico aragonés es el testamento mancomunado, el que se hace a la vez entre 2 personas, eso en Código Civil está prohibido. No solo hacemos testamento a la vez entre 2 personas, normalmente marido y mujer, marido y marido, mujer y mujer, sino que además decimos que establecemos la fiducia. ¿Y qué es la fiducia? La fiducia es que el que sobreviva va a ser el que va a determinar cómo se reparte la herencia. No solo de lo suyo, sino también del otro. Caso típico. Fallece el marido, ahí se queda la herencia sin saber qué, porque hay fiducia, pero quien va a disponer de esa herencia y de la suya cuando ella muera también, va a ser la mujer. Esta figura, si lo unimos a lo que hemos hablado antes de la viudedad aragonesa, vemos que son figuras hoy en día de protección de cualquiera de los 2 cónyuges supervivientes, pero eran figuras históricamente muy de protección de la viuda. Siempre se entendía proteger a la viuda.
si los herederos, normalmente los hijos, querían hacerle la vida imposible a la viuda y dejarla por ahí tirada, ella, uno, lo que hemos visto antes, tenía el usufructo sobre toda la herencia, con lo cual ella podía tener todas las rentas y hacer uso de todos los inmuebles. Y segundo, cuidadín, que quien va a decidir cómo se reparten los bienes de vuestro padre y los míos voy a ser yo. Portarlo bien conmigo por la cuenta que os trae. Por la cuenta que os trae. Dejadme que os haga un detalle, es una anécdota, pero yo creo que es curioso, que es dentro de este usufructo que os decía antes, el legislador aragonés en el Código de Derecho Foral diferencia tres cosas, pero nos vamos a centrar en dos. El usufructo vidual sobre bienes inmuebles está claro, tengo derecho a usar el piso o tengo derecho a cobrar arrendamientos sobre el apartamento de la playa, por ejemplo. Pero ¿qué es el usufructo del dinero? Si tengo dinero en las cuentas corrientes, ¿qué es el usufructo del dinero? A todos nos viene a la cabeza, y así es en los demás marcos jurídicos, las rentas que me dé ese dinero, los intereses, las inversiones. Bien, en Aragón también es eso, pero con una peculiaridad. Cuando fallece uno de los dos cónyuges y se establece el usufructo vidual, el que queda usufructuario del dinero se lo puede gastar. El piso no lo voy a poder vender, voy a poder tener arrendamiento. Pero del dinero no solo voy a poder tener los intereses de las cuentas corrientes o de los fondos, sino que además no lo voy a poder gastar. Con una peculiaridad, que tengo que obligarme a reponerlo. Yo, bueno, o mis herederos. ¿Quién suelen ser los mismos herederos míos que de los que yo he pasado a ser usufructuaria? Los mismos, normalmente los hijos. Con lo cual, consejo, en Aragón merece la pena tener perricas y no tener inmuebles, porque las perricas la viuda se la va a poder gastar en lo que le dé la gana y sin embargo los inmuebles solo va a poder percibir las rentas. En el momento en que ante una situación complicada tengamos que establecer un instrumento para que la viuda o el viudo queden mejor, indudablemente en Aragón es mejor que el matrimonio tenga dinero que tenga bienes inmuebles. Porque los bienes inmuebles solo es el usufructo, que son las posibles rentas, pero sobre el dinero se va a poder gastar el dinero del cónyuge supersistente. Tenemos una figura que se utiliza muy poco en Aragón, pero que está recogida, lo tienen también los gallegos, que son los pactos sucesorios. ¿Qué son los pactos sucesorios? Voy a explicar primero por qué se utiliza muy poco. Porque, igual que decía antes, que en Aragón tenemos derecho material nuestro, pero el derecho procesal, el instrumental, es estatal, nos pasa lo mismo con el derecho fiscal. El derecho civil es aragonés, pero el derecho fiscal es español. Y estas figuras a la hacienda madrileña, entendiendo como la hacienda de todo el Estado español, no le gustan nada, no le gustan nada. Y todo lo que hacen es poner pegas. Porque en Aragón podemos pactar, es un principio del derecho aragonés, el del pacto, el standum scartae, el del pacto, podemos pactar cómo queremos que sea nuestra herencia. Tenemos que pactar con nuestros legitimarios, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero se puede pactar. Y aquí os he puesto tres figuras que son muy fáciles de entender. En Aragón se admite la herencia en vida. Eso se llama de presente. Es un pacto que hacemos. No, porque tengo yo que esperarme a que mis hijos reciban mis bienes cuando yo me muera, ¿no? Yo creo que los reciban ahora. No es una donación, es otra cosa. Es un pacto sucesorio de presente. Si esto fiscalmente estuviera bien recogido y estuviera favorecido, pues serían muchas herencias de presente, muchos pactos sucesorios de presente. Pero el fisco estatal no lo recoge bien y lo grava. Por lo tanto, se producen muy pocas. De presente, después de los días. ¿Esto qué es? Bueno, pues de presente es querido ahora y después de los días es justo lo contrario. Son pactos, son situaciones hereditarias que acordamos que se produzcan así. Por ejemplo, bueno, pues pactamos que el usufructo no va a ser sobre el total de la herencia. Estamos pactando los que podrían ser herederos y los cónyuges, sino que pues la mamá se quedará con todas estas fincas y vosotros os quedaréis con todas estas. Todo eso es posible en Aragón. Y al más viviente, y la siguiente palabra que pone, o agermanamiento, es una figura que se da muchísimo, muchísimo, sobre todo en las notarías de Barbastro, Jacal, Voltaña, etcétera, etcétera. Eran pactos que la herencia se quedaba dentro de la familia. Se establecían obligaciones
todos hemos oído hablar del tío aragonés, etcétera, etcétera, en que, bueno, pues oye, a los tíos de la familia o a tu hermano, tú vas a tener la obligación de mantenerlo también, aunque tú te quedes con todo, ¿no? Eso que es un error, el pensar, no, en Aragón el mayor se quedaba con todo, heredaba, ¿no? Bueno, podía quedarse con todo por lo que hemos hablado de la legítima, pero realmente no era así, ¿eh? Mediante los pactos sucesorios lo que se hacía es, le vamos a dejar para que no se destruya la montaña aragonesa, son explotaciones agrícolas o ganaderas muy pequeñas, para que no tengamos que dividir la explotación, la casa aragonesa, lo que hacemos es, el mayor normalmente lo heredaba todo por un pacto, pero se tenía que comprometer a mantener al resto de la familia, Y bueno, vamos a hacer una relación de otras figuras que pueden ser curiosas en Aragón. Las relaciones de vecindad, no tiene nada que ver esto con las comunidades de propietarios, aquí no hay quien viva y demás, no. Las relaciones de vecindad en Aragón son entre fincas. Es muy típico ver en los pueblos aragoneses, pero también aquí en Zaragoza, nosotros que estamos en el casco histórico aragonés, podemos ver que en muchos edificios, cuando una pared da a una finca ajena, se permite abrir ventanas. Es un derecho del Código Civil, está prohibido. Yo tengo un edificio en Madrid y lindando tengo una finca que me dio mi propiedad y yo no puedo abrir ventanas, hay una servidumbre de luces y vistas. En Aragón se pueden abrir huecos en esas paredes, con una peculiaridad, para evitar que el día de mañana alguien me diga, oiga, es que aquí hay una servidumbre, que es que usted no me puede tapar la ventana cuando construya usted si quiere. Bien, pues todos veremos por los aragoneses que ese tipo de huecos, ese tipo de ventanas, tendrán siempre una reja y una red, dice el código, remetida en la pared, para que no sean posibles servidumbres posteriores. Con lo cual, cuando vayamos por los pueblos aragoneses, por las ciudades aragonesas, y veamos que hay huecos con una reja y una red, es por eso, porque por relación de vecindad te permito abrir un hueco hacia mi finca, pero para que el día de mañana no me vengas diciendo que yo no voy a poder construir, te voy a obligar a que ese signo aparente de servidumbre de luces y vistas no exista. El derecho de abolorio. ¿Qué es el derecho de abolorio? Bueno, pues el derecho de abolorio es un derecho muy aragonés, se llama derecho de abolorio o de la saca, por el cual toda aquella propiedad que haya permanecido durante más de 2 generaciones en una familia aragonesa, aquí se mezcla y siempre es objeto de discusión un poco el derecho territorial con el derecho personal. Hoy en día está bastante claro que es un derecho entre aragoneses y me da igual que no sea en Aragón donde esté la finca de la que voy a hablar, pues siempre que una finca ha permanecido entre aragoneses más de 2 generaciones en una familia, hasta el segundo grado colateral, es decir, hasta los primos tendrán o un derecho de tanteo o un derecho de retracto. Un derecho de tanteo será la finca del pueblo que era del abuelo, tú no se la vas a vender al madrileño. No, yo que soy el primo la quiero. Si es de tanteo, te lo tengo que pagar antes de que se haga la operación. Si es de retracto, porque no me he enterado y 60 días para ejercer el retracto, te la compraré luego. Esto ha dado en los años de la burbuja inmobiliaria en España, que sabéis que estalló en el 2008, sobre todo a principios de los años 2000, llevó a verdaderos conflictos en el Pirineo aragonés. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo se vendían las fincas en el Pirineo aragonés en aquella época. En A se daba 10 y en B se daba 100. Llegaba el primo listo y decía, vale, ¿por cuánto lo has vendido? No, lo he vendido por 110. No, en la escritura pone que lo has vendido por 10 y yo ejerzo el derecho al abolorio y me lo quedo por 10. Y ha habido muchísimas situaciones en Aragón en que el ejercicio del derecho de abolorio, bueno, pues esos primos posiblemente nos hablarían mucho antes, pero a partir de entonces seguro que se hablaron mucho menos. Y por último, los bienes mostrencos. Ya os digo que el derecho nos daría muchísimo más de sí, con más figuras, más o menos complicadas. En derecho aragonés tenemos 2 peculiaridades, tienen que ver con las herencias también. Hasta hace poco era única, que eran que toda aquella persona que moría en el Hospital Provincial de Zaragoza, sin herederos, ¿quién heredaba? Heredaba el hospital. Era una célula de gracia real y todo el mundo que sin herederos moría en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia
que es el Hospital Provincial de Zaragoza, esos bienes eran para el hospital. Actualmente eso se ha extendido, hay una ley, la última ley que tenemos en el derecho aragonés sobre derecho foral, que es sobre bienes mostrencos, que es todos aquellos bienes de aragoneses que no tengan herederos determinados pasan a ser del gobierno de Aragón. Pasan a ser del gobierno de Aragón. Pero no puede hacer el gobierno de Aragón lo que le dé la gana con ellos. No puede hacer lo que quiera con ellos. Una vez al año se reúne la comisión y esos bienes que vienen de herencias, que recibe el gobierno aragonés o directamente o mediante la inexistencia de herederos determinados, los tienen que aplicar a asociaciones o entidades sociales, ONGs, para el reparto entre ellas. No se lo puede quedar el gobierno aragonés para funciones ordinarias del gobierno aragonés. No sé cómo, pero lo voy a hacer llegar a todas las casas. El día 27 presentamos de la mano del gobierno de Aragón el Código de Derecho Foral aragonés en aragonés. Es una traducción que se ha hecho al aragonés. Ya sabemos que el aragonés es, bueno, pues la lengua que la usan, yo siempre digo, muy pocos aragoneses, pero bueno, os mandaremos a cada una de las casas un ejemplar del Código de Derecho Foral aragonés en aragonés. Es casi una curiosidad. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora si me vais pidiendo la palabra os voy activando el micrófono. Mira, pues empezamos por José Luis Rey. Bueno, muy interesante. Yo tengo aquí lo que es el derecho civil aragonés, pero en castellano. Me vendrá muy bien tenerlo en aragonés. Es el libro de Carmen Bayot, mi maestra. Vale, Carmen Bayot López, sí, en efecto. Muy bueno. Bueno, yo no es con respecto al tema este, sino yo estoy tratando de localizar antecedentes familiares de mi abuela materna en Mequinenza. Sé que nació el 11 de febrero de 1870 en Mequinenza, pero no consigo saber más datos de ella. Padres, ¿cuáles eran? Es para hacer el árbol genealógico. ¿Cómo podría hacer yo con estos datos? Pues lo tienes muy complicado. Cuando se trata de organizar árboles genealógicos siempre podemos acudir a dos vías. Una es al registro civil. Mequinenza sufrió mucho en la guerra civil y luego estuvo el problema del pantano y el llevar el pueblo de un sitio a otro. Lo cual yo dudo mucho que los libros del registro civil estén bien. Y la otra vía, que es la que suele funcionar mejor, es a través de la parroquia. Si no se quemaron los libros parroquiales, en los libros parroquiales es donde se suele poder seguir la línea. Nada, yo me he desplazado a Mequinenza y tienen nada más que allí datos, antecedentes a partir del año 1871 en la iglesia, pero en 1870 nada. He recurrido también al Arzobispado de Zaragoza, al de Lérida, porque parece ser que en un principio a Lérida y nada, es imposible. No se me ocurre ninguna forma de poder ayudarte. Vale, es que de Buenos Aires nos querían decir algo. Sí, otra opción que pueden tener válida tiene que ver con los mormones. Tienen registros genealógicos importantísimos. Así que eso está en Estados Unidos, pero ellos llevan registros de todo. Es medio difícil, pero los que están en genealogía lo tienen muy claro. Y la iglesia, los mormones, puedes averiguar, quizás puedes conseguir algo. Es muy difícil. Eso desde cualquier página de genealogía. A ver, ¿alguna cuestión más de derecho aragonés? Todas estas leyes que hemos estado hablando, nos hemos estado explicando, ¿son aplicables a la gente que está por fuera? Bien, vuelvo al principio. Si tienes la condición de civil de aragonés, sí. Es decir, si hace menos de 10 años que te has ido de Aragón, todavía mantienes la vecindad civil aragonesa. Si hace más de 10 años y durante ese periodo de los 10 años dijiste que no querías perderla, también la mantienes, pero si han pasado 10 años y no habéis hecho nada,
no tenéis la condición de vecindad civil aragonesa y por lo tanto no se aplica. Y voy a ir ya un poco más allá, porque es lo que siempre se suele decir. Bueno, ¿y la puedo recuperar? Yo que perdí, por desconocimiento, por lo que sea, yo que perdí la vecindad civil aragonesa, ¿la puedo recuperar? Bueno, realmente hubo un intento, yo creo que además ha sido la única vez, desde los parlamentos de las comunidades autónomas se puede instar al Parlamento de España que haga leyes. Y el Parlamento aragonés hace unos años intentó hacer una ley en este sentido, que Madrid, porque esto lo tiene que regular el Parlamento español, preveyera la posibilidad de recuperar la vecindad civil perdida. Esto se quedó en agua de borrajas, muy aragonés también. No se hizo nada. ¿Qué es lo que podemos hacer para, y lo pongo entre comillas, recuperar nuestra condición de aragonés civil? Venirnos o empadronarnos 2 años en Aragón. Es decir, no la estaríamos recuperando, porque no se puede recuperar. Estaríamos volviéndola a adquirir. La única forma que tenemos, si la hemos perdido por habernos ausentado del territorio aragonés, es volver a vivir 2 años en Aragón, vivir jurídicamente, empadronándonos 2 años en Aragón, 2 años en Aragón, e ir al registro civil a decir que opto de nuevo por mi vecindad civil aragonesa. Perfecto. Pero la figura de la recuperación no existe, es volver a adquirir. Si la hemos perdido, la hemos perdido. En el extranjero ya lo digo, a veces se piensa, bueno, si llevo 10 años viviendo en el extranjero, no, porque en el extranjero no he pasado a otro territorio que tenga derecho civil propio, español. Si conservo la nacionalidad española y estoy en el extranjero, me puedo tirar 40 años viviendo en Bruselas o viviendo en Buenos Aires, que mantendré mi vecindad civil aragonesa. Yo digo que sería importante para las personas que se incorporan a los centros nuestros explicarles estas cosas. No sé si tenéis algún tipo de folleto pequeño en el que se les explique. Antes de los 10 años tienen que hacer esa solicitud y cómo hacerla. Yo, los que estuvisteis en el Congreso de Zaragoza, sabéis que es lo primero que le digo a todo el mundo y no me canso de decirlo. Para mí es una fijación. Yo no sé si esta guía la tenéis, es una guía que hemos editado conjuntamente el Justicia y el Gobierno de Aragón. La primera parte precisamente viene de eso, de la vecindad civil, cómo se adquiere, cómo se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ahora esta guía es muy sencilla, Esta guía es muy sencilla y todo lo que yo he explicado está mucho mejor explicado en la misma. Está agotada. Yo tengo que hablar con Luis Estaúl, el director general de Desarrollo Estatutario, que es de quien depende el derecho aragonés en el Gobierno de Aragón. Vamos a reeditarla y nos comprometemos, igual que he dicho, que esto sí que va de mi cuenta, porque es un libro que corresponde a Justicia, pero esta guía, a ver si la reeditamos. Yo creo que a Madrid, cuando estuve en el mes de diciembre, llevé ya unos cuantos, y si no, os mandaremos, ya hablaré yo con el Gobierno de Aragón, para que se nos mande a todas las casas de Aragón, a todos los centros aragoneses, un número importante de guías sobre el derecho aragonés. Perfecto, gracias. Sí, Javier, buenas tardes. Desde Madrid, Chus e Ignacio, felices. ¿Cómo estás? Nada, darte las gracias por la explicación y simplemente a modo de anécdota, yo cuando me reafirmé en la vecindad civil aragonesa, pues vivía en San Sebastián y cuando fui al registro me dijeron, tú serás navarro que vienes por el tema fiscal. Digo, no, soy aragonés y no me voy a beneficiar en nada. Claro. Pero bueno, lo hice y entonces la tengo. Hay figuras muy importantes, o sea, esto puede parecer tontería, lo de la fiducia, el usufructo individual, la herencia es lo que solo podemos dejar uno solo, el poder hacer de nuestro lo que queramos, eso es importantísimo, es importantísimo. Y ahora con el lío este que tenemos de la incapacitación y demás también, lo que os decía de la Junta de Parientes, es una figura muy aragonesa que no se ha utilizado nunca, pero posiblemente a partir de ahora la utilicemos mucho más porque evita mucho ir al juzgado, y los juzgados ya sabemos cómo, primero sabemos cómo se empieza, nunca se sabe cómo se acaba, y luego la lentitud que llevan a veces es imposible para determinadas soluciones que son inmediatas, ¿no? Vuelvo al caso del padre con Alzheimer, tengo a mi padre con Alzheimer, y si yo tengo que vender un piso para meterlo en la residencia, necesitaría autorización judicial, necesito autorización judicial.
en Aragón con junta de parientes, la junta de parientes que nos podemos juntar en un momento determinado supliría esa necesidad de autorización judicial. Sí, sí, el tema del derecho de herencias y todo eso es muy importante, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Sabéis que tenéis al Justiciazgo a vuestra disposición para lo que queráis. Cualquier duda que haya de esta charla nos la podéis hacer llegar y nos solventaremos. Y sé que hacen más cosas. Pues ya digo, el mes de diciembre yo me desplacé a Madrid. Fue una tarde muy maja, muy maja, muy maja. Aprendimos todos mucho con unos textos además históricos sobre Juan de la Nuza muy impresionantes. Tuvimos nuestro rato de jotas, etcétera, etcétera. Y a vuestra disposición. Yo sí que me comprometo que cada vez que vaya, al menos por el territorio español a un sitio u otro, intentaré ir a vuestros cuentos. Pues muchísimas gracias, Javier. Ya sabes que nuestra casa es la tuya para cuando quieras y que es un placer escucharte. Así que nada, te emplazamos para la siguiente o para la siguiente vez que nos veamos o si te hacemos una visita al Palacio. Aquí estaremos. ¡Viva Aragón! Adiós a todos. El día 8 de marzo va un asesor de la casa al defensor del pueblo andaluz. Ya diré que se pase por vuestra casa. Que se ponga en contacto con nosotros y que... Irán, David Tacín y Isabel de Gregorio. Que vamos a hacer una cosa conjunta con el defensor del pueblo andaluz. Muy bien. Muy bien. Venga. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Chao. Buena tarde. Adiós.